Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, subiendo el SP500 un 0,44%, ya subía el futuro a la mañana, si recordáis, era un 0,20 y algo, creo recordar. El Dow Jones, en cambio, está bajando un 0,14%, así que las que tiran hoy del mercado son las tecnológicas y eso lo vemos reflejado en el Nasdaq, que sube un 0,86%. El DAX alemán apenas ha cerrado con una subida del 0,12%, un poco flojo el índice europeo, pero en general el mercado está bien. Los gráficos empiezan a remontar un poco, es decir, la corrección que tuvo a finales de la semana pasada, pues no ha ido más. Y bueno, el petróleo no sigue subiendo, por lo menos, al menos de momento, y si se produce algún alto el fuego en la zona de Oriente Medio, teniendo en cuenta que estamos en $88, pues seguramente habría caídas del petróleo y eso provocaría subidas en los mercados en general. El comportamiento de Bitcoin muy positivo, como podéis ver. Ya lo decíamos a la mañana que a pesar de que estaba bajando el 1 y pico por ciento, si recordáis, decíamos que incluso hoy se podía dar la vuelta, que podía ir a la zona de 65.000 y no solo ha hecho eso, sino que estamos en 65.532. O sea, como esperábamos, se ha dado la vuelta, pero está mejor incluso de lo que esperábamos porque está por encima del precio que esperábamos que alcanzase esta tarde. Así que muy bien, está rompiendo la resistencia ahora mismo. Todavía tiene que cerrar, evidentemente. Fijaros lo que ha cambiado desde la mañana hasta ahora. Y han pasado unas pocas horas. Pero ha vuelto a comportarse bien con la apertura de Estados Unidos, que es lo que dijimos también en el vídeo de la mañana. Llevamos observando eso desde que empezó el mes. Ese comportamiento ha cambiado radicalmente porque lo que observábamos desde que empezó la caída en 126.000 hasta que acabó el mes pasado era justo lo contrario. Cada vez que abría Estados Unidos la cosa iba mal, a peor. Si habíamos estado durante la mañana comportándonos más o menos bien en línea con lo que hacían los futuros, a la tarde nos descorrelacionábamos totalmente y aunque subiese la bolsa, Bitcoin bajaba. Pero ese comportamiento, como digo, ha cambiado a partir del día 1 y es notable lo que está haciendo en el día de hoy otra vez, igual que eh, el día 14 de la semana pasada, que también tuvimos esa vela espectacular que se desmarcaba también del resto de mercados en general. Así que, como digo, mejor comportamiento. Vamos a ver cuánto nos dura. No hemos roto la resistencia clave. Hemos roto una resistencia en este momento y si cierra así, estaría rota esa resistencia de los 65.050 que hablábamos a la mañana. Pero no hemos roto los 66.500 que tiene que romper con contundencia si queremos que el mercado siga en esta recuperación. Si lo hace, evidentemente seguirá la recuperación, iremos rápido hacia la zona de 70.000, 71.000 y a partir de ahí nos encontramos con la línea bajista principal y eso son palabras mayores. Habremos salido de la tendencia bajista en el medio plazo porque haremos un máximo creciente si superamos los 66.500, pero no garantiza que vayamos a romper la línea bajista, porque simplemente lo que estamos haciendo es establecer una nueva sucesión de máximos y mínimos crecientes, pero no tiene por qué romper la línea de tendencia en el primer momento que la toque, porque podría caer de nuevo, quedarse por encima del mínimo anterior, seguiría siendo alcista porque estaríamos hablando de máximos y mínimos crecientes, pero necesitaríamos otro nuevo impulso más adelante para romper ya esa línea bajista, marcar un nuevo máximo, un tercer máximo creciente y a partir de ahí sí que la tendencia empezaría a ser alcista. Y lo que tenemos que ver luego, claro, es la inclinación de esa tendencia alcista, porque si es una tendencia alcista con muy poca inclinación, pues estaremos en el escenario que hemos descrito hace ya semanas, de que las subidas no van a ser tan fuertes como la gente espera después de la corrección, pero sí que podríamos dar por concluido la caída y por mínimo en la zona esa de los 57.800 como dijimos ayer. Así que vamos a ver dónde se establecen esos nuevos soportes y resistencias en el medio plazo. Dentro de 3 meses más o menos tendremos un poco el dibujo de lo que podemos esperar, pero por lo menos estamos viendo eso, que las cosas han cambiado un poco, que está mejorando el mercado, que estamos cerca de romper una resistencia importante y que atacarla la va a atacar. Eso ya lo hemos dicho a la mañana también, que los 66.500 lo va a atacar pronto. Muy posiblemente esta semana, lo decíamos, esta semana o la siguiente eran claves para atacar esa zona, pero atacarla no significa superarlo, simplemente significa que lo va a intentar. Si lo intenta y lo consigue, nos iremos a la línea bajista, que son la zona de 70-71.000, y luego ahí, pues ya veremos qué es lo que pasa. Ya iremos hablando de ello en las próximas jornadas porque tenemos tiempo para ello. MicroStrategy también rompiendo la línea bajista claramente, saliendo de ahí con fuerza, pero tiene que superar los 102, que yo creo que van a corresponder
esa superación de los 102 cuando Bitcoin supere los 66.500 y también será un máximo creciente y entonces estaremos hablando de que MicroStrategy también entra en una subida importante como podéis ver ahí. Así que bueno, de momento las cosas pintan bien para Bitcoin. Ha cambiado mucho este mes el panorama y veremos a ver si la semana continúa así porque tiene pinta de que la vela semanal va a ser muy interesante como decíamos a la mañana. Petróleo, hemos dicho que se mantiene ahí en los 88, pero no sube más. Estamos esperando que haya algún parón en el conflicto para que vuelva a bajar hacia la zona de los 79 quizás. El oro no se mueve mucho, está en los mínimos de los últimos meses, no ha perdido ese mínimo, si lo pierde continuará con las caídas. La plata rebota un 1,75%, pero ya veis que sí que había perdido estos días la plata los mínimos anteriores ligeramente, está rebotando hacia esos mínimos para estar más o menos o situarse más o menos en lo que está haciendo el oro también. Y el platino, pues algo similar, no ha llegado a perder los mínimos anteriores como la plata, pero está cerca de esos mínimos también. Euro contra el dólar, 0,20% abajo, parece que continúa con esa caída el euro contra el dólar. Sin embargo, el dólar australiano sube contra el dólar estadounidense, está comportándose más fuerte el dólar australiano que el euro, así que hay un poco de cambio en ese comportamiento, porque hasta ahora pues dependían un poquito todas del comportamiento del dólar y parece que el dólar australiano se desmarca por su cuenta al alza. El dólar estadounidense sube contra el dólar canadiense, así que como vemos solo es el dólar australiano el que se desmarca de la tendencia a subir del dólar. Sube el dólar contra el euro, sube el dólar contra el dólar canadiense, no sube contra el dólar australiano. Ese es el cambio que vemos en el día de hoy. Pues el dólar estadounidense contra el dólar canadiense podría ir hacia la zona de 1,4130, que es antiguo soporte y ahora es resistencia. El euro contra la libra, rebotando en los últimos días, pero de momento continúa en tendencia a la baja. La libra contra el yen se mete otra vez en la cuña y muy probablemente vaya hacia la parte baja de esa cuña. Posiblemente pueda romper incluso hacia abajo. Es extraño ese escape que ha tenido hacia arriba. Quizás sea un último escape para romper ahí los últimos stops. Y la libra contra el dólar bajando fuerte ya los últimos 3 días, perdiendo un poquito esa ventaja que había cogido contra otras divisas, pero aún así todavía este gráfico se diferencia bastante del euro contra el dólar, que hasta cierto punto iban más o menos parecidos, hasta esta zona de por aquí, y de repente la libra pues ha tenido un repunte importante en las últimas semanas que le ha dejado en otra situación bastante mejor que la del euro dólar. Así que bueno, eso es como tenemos el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.